Muchísimas gracias. Y avanzamos. Esta es la hora de la verdad y tenemos en línea a la senadora Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático, Comisión Segunda, para conversar, senadora, con usted de los aspectos más importantes y relevantes que trae la reforma política, porque en el gobierno Petro estamos llenos de reformitis. Senadora Paola Holguín, muy buenos días, bienvenida como siempre. Buenos días, doctor Demar, un saludo para usted, para todo el equipo de la hora de la verdad y los oyentes. Bueno, senadora, aspectos relevantes de la reforma política que pasó su debate. Una reforma política que plantea, entre otras cosas, que el Estado pudiera darle el dinero o subsidiar pues las campañas políticas, que inclusive se pensó en bajar el umbral de edad para los que aspiran a la Cámara y al Senado de la República, que tenía, entre otras cosas, la famosa lista cremallera, que tiene que ser la de que llaman lista de paridad, hombre-mujer, hombre-mujer. Bueno, tantos aspectos alrededor de una reforma política, entre otros uno que sí nos parece muy importante, que es el de la posibilidad de las listas cerradas. Pero cuénteme, ¿qué de todo lo que se ha tratado en la reforma política va quedando al final de los debates? Doctor Demar, ¿qué va quedando hasta ahora? Va quedando la posibilidad de transfugismo por una única vez y se reduce de 12 a 6 meses el requerimiento de renunciar a un partido para lanzarse por otro. Y solo por una vez en el 2026 se va a permitir que las personas cambien de partido sin tener que tener ningún lapso de tiempo anterior. Me imagino que es para tratar de mantener unas mayorías a pesar de las dificultades que hoy enfrentan todos en Petri. Me imagino que esa es la idea de ese artículo. Lo otro que queda, que es muy importante, el tema de la financiación de campañas, quedó que debe ser preponderantemente estatal, pero se permite la financiación privada. Y yo creo una cosa ahí, doctor Demar, y es que se vuelve para el Estado muy oneroso, porque el Estado hoy igual ayuda en la financiación de los partidos, hoy igual reembolsa a los candidatos los votos y que adicionalmente tenga que asumir la financiación de todas las campañas en esta situación fiscal es bastante complejo. Nosotros pedimos que fuera preponderante, pero no exclusivamente estatal, para que los privados puedan seguir contribuyendo a la democracia. Quedó la limitación de periodos a 3 periodos en la participación en corporaciones públicas por parte de los congresistas. Un tema que es bien importante y en el cual hay división dentro del partido, y yo tengo una postura, y es autorizar a los congresistas para que una vez electos puedan renunciar y no tengan ningún inconveniente en pasar automáticamente al gobierno. El gobierno Petro alega que esta es la forma de garantizar la representación de los partidos en el gobierno. Yo le pregunto, doctor Demar, ¿es que acaso hoy no la tienen? ¿Quién dijo que la representación de los partidos se limita a los parlamentarios? A mí eso me parece una trampa, porque se convierte en un mecanismo de chantaje del Congreso sobre los gobiernos. Yo creo que hay suficientes personas capacitadas para asumir los ministerios, y yo en eso sí no comparto la postura de algunas personas del partido. Yo no creo que los congresistas, que esté bien que uno se haga elegir congresista para terminar de ministro, no le creo a eso, no lo creo necesario. Yo creo que hay algunos congresistas que están legislando buscando beneficios y buscando poder pasar a los gobiernos y tener un mecanismo de presión. Se eliminó lo del voto obligatorio, perdón, y queda lo que usted dice, que yo creo que es el centro del debate, que es la lista cerrada y una lista paritaria. Algo que me preocupa mucho, senadora Paola, es ese discurso que siguen utilizando desde algún sector de la política para hacerle creer al mundo que solamente a través de la lista paritaria una mujer puede tener acceso al poder, bien sea porque la van a nombrar o bien sea porque se va a hacer elegir a través de una lista para una corporación pública. Esto me llama mucho la atención, porque hablan de lista paritaria para que haya igualdad en la posibilidad de llegar a un cargo público, pero al mismo tiempo dicen debe haber lista cremallera en todos los partidos y tienen que ellos garantizar que así sea.
para que haya hombre-mujer, hombre-mujer. Pero no se va a permitir bajo ninguna circunstancia que haya listas de solamente hombres, pero sí se va a permitir que haya listas de solo mujeres. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Para qué hablan de paridad cuando, por darle contentillo a un sector que se autodenomina feminista, entonces a ellas sí se les puede dar una lista de solamente mujeres? Eso no lo entiende uno. Varias cosas, doctor Demar. La primera, frente al tema de la lista paritaria, yo soy absolutamente crítica. Primero, porque yo creo que eso rompe el principio básico de la democracia, y es que el constituyente primario, que es el ciudadano, que es el pueblo, pueda definir quién lo va a gobernar, quiénes van a ser sus congresistas, sus concejales, su presidente, su alcalde. Ese es un derecho que él tiene. Y si el ciudadano quiere que todo su consejo sea de hombres o sea de mujeres, pues es su decisión. Pero nosotros no podemos obligar a que sea 50 y 50, porque se acaba la meritocracia, porque se acaba el principio de la democracia, y es que el ciudadano elige. Y le digo, doctor Demar, yo soy mujer, pero para mí resulta un poco fastidioso e insultante, porque yo quiero que a mí me elija el ciudadano porque se convence de mi capacidad como legisladora, no que me regalen una curul porque soy mujer. A mí eso me parece sumamente antipático. Yo no creo que eso sea democrático. Y yo creo que, claro, lo hacen con un discurso feminista. No nos regalen. Permítanos capacitarnos, competir en equidad. Pero no nos regalen las curules por ser mujer. No coopten al ciudadano para que tenga que tener 50 y 50 si él no lo quiera. No, él es el que decide con su voto quién quiere que lo represente. Yo estoy en eso totalmente en desacuerdo. Yo le creo a la capacidad de las mujeres. Es más, doctor Demar, hace poco un buen amigo, Juan Jurado de Barranquilla, me pasaba un dato, porque existe un sistema de apoyo para la igualdad y el mérito y oportunidades, donde se registran los ciudadanos, las personas, para ser seleccionadas para cargos por méritos. ¿Usted sabe qué porcentaje de esa lista son mujeres? El 60%. El 60%. De los elegibles de los procesos de elección en 2018, 37.000 eran mujeres frente a 19.000 hombres. En 2019 eran 18.000 frente a 13.000 hombres electos. En el 20, 46.000 sobre 37.000. Es decir, siempre es más del 50% mujeres. Por mérito. Por mérito. Permítanos ganarnos las curules por méritos, doctor Demar. No nos regalen, es que las mujeres no somos inferiores ni tenemos menos capacidad. Permítanos competir en equidad y punto. Además, porque esto a veces se convierte en un incentivo perverso. Y es que cuando los hombres ya no se pueden elegir, se eligen en cuerpo ajeno con la señora, con la hija, con la prima, porque saben que ahí pueden tener más fácil asegurar una curul con este sistema de obligar a la paridad, pasando por encima del voto del ciudadano, que es el que debe definir. Entonces, ahí algunos sectores de mi partido defienden la idea de que tiene que ser paritario, que se tiene que garantizar que el Congreso sea 50 y 50. Yo no estoy de acuerdo, yo voy a seguir defendiendo que sea el voto el que defina la conformación del Congreso. Yo no quiero que me regalen curules por ser mujer, yo solo quiero que me dejen competir en equidad para ganarme la curul. Es lo que estamos pidiendo. Y frente a la lista cerrada, doctor Demar, yo por principio defiendo la lista cerrada. Y también lo reconozco, es difícil si no tiene de verdad un mecanismo democrático. Cuando es el lapicero o cuando manipulan unas convenciones internas y cosas de esas para disfrazar de democrático, el mecanismo es muy complejo. Yo creo en la lista cerrada con primaria, es decir, que todos los partidos vamos el mismo día a unas elecciones para que en esa elección se determine el orden de la lista cerrada y luego el ciudadano en la votación definitiva simplemente marca el logo del partido. Eso tiene varias ventajas. Yo creo que fortalece internamente los partidos, reduce el canibalismo que hoy hay en los partidos con unas listas abiertas
donde cada candidato tiene que competir con todos los de su partido y los demás partidos, creo que eso también ayuda a tener un control más riguroso sobre la financiación de las campañas. Yo creo que sería muy útil. Creo que sería muy útil para la democracia. Tengo una preocupación, y es que se mantenga la idea de que el mecanismo democrático lo definan los partidos, porque a veces pueden no ser tan democráticos, a veces puede ser el lapicero el que defina, y yo creo que eso tampoco hace bien. Entonces, lista cerrada, sí, sí y sí, pero lista cerrada con mecanismo interno que deben ser unas primarias que se celebren el mismo día, además para que ningún partido pueda contaminar la elección o la configuración de las listas de otros. Es preocupante el tema del transfugismo, por ejemplo, senadora, porque no siente que puede servirle directamente al partido, al gobierno actual y a su partido, a sus coaliciones. Siente uno que le servirá mucho, sobre todo de cara a las elecciones regionales, y que lo hacen con ese propósito. Pero además, cuando uno lee toda la reforma política, la pregunta que uno tiene en mente es: ¿será real que esa reforma política, como la están presentando, resuelve los problemas que en democracia tiene el país? Doctor Demar, yo creo que de fondo y estructuralmente es muy poco lo que logra resolver o nada. Sí creo que aquí muchos artículos se han pensado en beneficio propio. Por ejemplo, lo que usted señala del transfugismo. Hoy uno ve que muchos partidos están reventados porque decidieron ser partidos de gobierno o independientes y sus votantes estaban esperando oposición. Entonces, para evitar que esos partidos se revienten, pues le dan la oportunidad a la gente que tenga todo el periodo y que al final se cambie de partido sin ningún problema, y que pase lo mismo. Y yo creo que pasa lo mismo con el tema de permitir que se pase de Congreso a Ejecutivo, que se convierte como en una especie de dulce o de caramelo para que los congresistas se sientan como con el estímulo de: yo puedo pasar de congresista a ministro y no hay ninguna inhabilidad y puede ser automático. Pero vuelvo y digo, finalmente eso es para buscar unas prebendas para amarrar a unos parlamentarios, pero yo creo que eso hace mucho daño. Es que usted, ¿para qué engaña al elector? Si usted se lanzó para ser senador, es senador, no ministro. Si usted lo que quiere es ser ministro, pues prepárese y hágase nombrar por el presidente de turno. Pero además es un cuento hipócrita, que es la manera de que el partido que gana gobierne, porque es que los partidos no son solo los parlamentarios. Los partidos tienen una enorme cantidad de militantes, de personas capacitadas que pueden ir a ocupar los cargos en el Ejecutivo. No tiene que ser el congresista el que va al Ejecutivo. Y yo sí creo que es un mecanismo que se va a convertir en una figura para estar chantajeando los gobiernos. A mí me preocupa la reforma, no creo que de fondo se logre mucho. Creo que abre debates interesantes, por ejemplo el debate de esa hipocresía que existe en Colombia frente al tema de la financiación privada y de la representación de intereses privados, que yo creo que está bien, doctor Demar. Es que si a mí me apoyan, por ejemplo, las empresas mineras o de hidrocarburos, pues mi obligación es ir a representar los intereses de esos sectores allá. Lo mismo pasa con los que dicen que representan a los líderes sociales y ambientales, con los que representan a los docentes, a los sindicalistas. Pero ¿por qué cuando es del sector privado entonces hay esa doble moral y hay como ese estigma de usted no puede representar intereses del sector privado? ¿Por qué no? El sector privado es parte de todo este Estado, de toda la sociedad. Ellos dinamizan la economía, ellos deberían tener derecho, y que el congresista abiertamente y públicamente se sepa. Hoy se sabe quién lo financia, pero que eso también permita abiertamente que cuando tenga que ir a pelear los intereses de X o Y sector, los pelee, sin esa especie de doble moral y de esa manera solapada y soterrada que lo hacen hoy. Yo he criticado mucho eso, como he criticado también que le digan a alcaldes, gobernadores, presidentes: ustedes no pueden hacer política. Todos hacen. Es mejor que la hagan abiertamente, eso sí, que no la hagan con el erario público, pero yo creo que es mejor
que todas las cosas se hagan con las cartas sobre la mesa, no como se hacen hoy de manera solapada y soterrada. Senadora, hay dos temas para terminar que me llaman la atención y que los proponen porque quieren hacer debate sobre esto. Y hay uno que, los dos me parecen terriblemente complicados. El primero de ellos es una propuesta que hace el senador Bolívar a través de sus redes sociales y pregunta si están de acuerdo con que los niños de 16 años puedan ejercer el derecho al voto. ¡Qué barbaridad! O sea, el poder de decisión en un niño de 16 años que no ha leído la historia del país, que no entiende el contexto, que está preocupado y pensando, qué sé yo, en Maluma o en J Balvin y no en la política colombiana, ponerlo a votar. Primero esa. Y la segunda surgió en medio del debate de José Luis Pérez, el senador, quien dijo que por qué no pensar en ampliar el periodo para que no fuera de 4 años, sino de 5 años. Esos dos asuntos, senadora. Varias cosas. La primera es que se viene insistiendo en reducir la edad para votar y en reducir la edad para ser elegible para el Congreso y para los diferentes cargos de elección popular. Primero, yo creo que 18 años es una buena edad. Más o menos a los 18 años el joven está terminando o ha terminado su educación secundaria y estaría empezando la universidad. Ya es una persona que tiene un recorrido, que tiene una formación, que entiende más o menos las implicaciones de la decisión que toma en la urna. Yo creo que los sectores que se han dedicado a manipular la verdad y que han promovido el adoctrinamiento son los que quieren que cada vez más pequeñitos puedan ir a la urna, porque sienten que pueden manipular esa masa de jovencitos que están en formación. Yo creo que los 18 es una buena edad. Y antes eran los 21, hoy los muchachos se forman mucho más rápido. A mí los 18 me gusta, creo que la edad que hay para ser senador y representante es la justa para tener cierta experiencia, cierto bagaje para poder ir a tomar decisiones, para poder ir a legislar. Y lo de ampliación del periodo a mí me parece terrible, doctor Demar, y le digo por qué. Porque es que 4 años de un buen presidente y un buen alcalde es muy poquito, pero de uno malo se hace eterno, es mucho. Se lo digo yo que vivo en Medellín y que estoy soportando un pésimo alcalde. 4 años se hacen eternos, y lo mismo pasa con un mal gobierno, con un mal presidente. Entonces, yo creo que 4 años son muy buenos. Creo que la figura que existe para alcaldes y gobernadores es bien interesante. Y es que ellos se pueden reelegir las veces que quiera, pero no de manera consecutiva. ¿Por qué me parece interesante? Porque eso estimula hacer un buen gobierno. Y el ciudadano tiene memoria. Y si ese alcalde le gustó, puede volver a votar por él. Y el alcalde, a medida que va ejerciendo como mandatario, pues va teniendo más experiencia, va entendiendo más y no se pierde ese know-how. Yo no sé Colombia por qué descartó esa posibilidad de reelección no inmediata para que los buenos presidentes se puedan volver a elegir, porque eso termina estimulando que se haga una buena administración. Pero alargar periodos me parece terrible, terrible. Yo creo que hoy nosotros tenemos un tiempo que es un tiempo que ayuda, que es un tiempo que es suficiente, a veces no para los buenos gobiernos, pero sí permite al ciudadano ver un poco avances y en algunos casos terribles retrocesos. Yo no estoy de acuerdo con la ampliación, no estoy de acuerdo con la reducción de edad y tampoco estoy de acuerdo con algo que salió en el debate, que es homologar los tiempos de elección de presidente con la de alcaldes y gobernadores. Yo creo que si algo le ha servido a Colombia para el tema de pesos y contrapesos es que la elección no se haga en el mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy hay un gobierno que tiene unos partidos de coalición. El otro año que vamos a elecciones locales, pues seguramente los ciudadanos premiarán o castigarán a esos partidos por cómo vaya el gobierno en la elección de alcaldes y gobernadores. A mí me parece muy interesante el modelo de Colombia porque permite que no haya una aplanadora donde todos los gobiernos estén en manos de los mismos partidos,
sino que el hecho de tener como esta alternancia de periodos también permite al ciudadano pues cambiar si ve que los partidos que están, por ejemplo, en el gobierno nacional no los quieren, el gobierno local, o premiar al gobierno nacional eligiendo a sus alcaldes y sus gobernadores. Pues bien importante todo este análisis, senadora Paola Holguín, que usted nos ha dispensado respecto de la reforma política que, como quiera que sea, no resuelve los problemas de fondo que tenemos en la democracia, y sí vemos un claro interés en ser aprobada porque beneficia directamente al gobierno de turno. Le deseamos un feliz viernes, senadora, y puente festivo. Muchas gracias, doctor De Mar, un abrazo a todos los oyentes, y aquí muchos ciudadanos tenemos una responsabilidad, y es el fortalecimiento de la democracia empieza por la educación política. Ayudemos a mejorar la educación política de los ciudadanos en Colombia, y seguramente eso nos va a permitir que ellos hagan mejores elecciones, que se fortalezcan los partidos, y por ahí es que puede empezar de verdad el cambio verdadero, no eres otro que nos vendieron. Senadora, feliz día. Feliz día, doctor De Mar. Ya tenemos las 7 de la mañana, 12 minutos, avanzamos en la hora de la verdad, ya viene el doctor Fernando Londoño Hoyos con su editorial.